Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Ya está con nosotros el ex fiscal Subía o fiscal retirado. Con él vamos a dialogar en instantes, pero antes sepa que Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos y naturales y de primerísima calidad, para compartir y disfrutar en familia o con amigos, con más de 30 gustos para elegir, 7 locales con deliveries a más de 30 barrios de Montevideo y Ciudad de la Costa. Entra en www.delaribera.com.uy y mira cuál es el local más cercano. Empanadas de la Ribera, 15 años juntos para disfrutar más la vida. Doctor Subía, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Otelo. Un día complicado hoy, sí, con el conocimiento del fallecimiento de la compañera. Que me decía fuera de cámaras que era alguien, no solo que usted conocía, obviamente, sino que además trabajó con usted en una fiscalía en el interior, o sea que es alguien a quien conocía. Trabajó conmigo en la condición de una denominación de cargo anterior a las actuales, que era secretaria en Maldonado y en Montevideo. Seguimos conversando en forma permanente, integró la Asociación de Fiscales, trabajadora incansable, muy buena persona, y conversábamos a diario. Hoy se me va a hacer difícil porque yo hoy, como hicimos la invitación hace 4 días, pero venía en mi condición de político. Por lo tanto, tengo que ser muy prudente porque se imaginará usted la bronca que tengo acumulada y por qué. Claro, bueno, yo lo recordaba en el bloque anterior, usted siendo dirigente gremial, había advertido sobre las duras condiciones de trabajo que le imponía el nuevo código, concretamente, a los fiscales. El asunto yo lo quiero reiterar para que no quede como de algún modo, como una manipulación indebida de información. Se dijo por parte de algunos fiscales allí, esta es la primera víctima del nuevo código, no es algo que digamos nosotros. Lo que yo le planteo es si se puede establecer una relación directa entre el nuevo tipo de trabajo que tienen los fiscales y una situación de salud que puede derivar en lo que le pasó a la fiscal. Claro, a ver si puedo ser hoy más prudente de lo que habitualmente soy. Y pongo los hechos arriba de la mesa. Los hechos son así. Con la fiscal Rivadavia, con Susana, yo vengo conversando hace años. Ambos, en la Asociación de Fiscales, fuimos partícipes de los permanentes reclamos por la insuficiencia de fiscales en este nuevo sistema. Estoy hablando de hechos objetivos. Nos presentamos ante el Parlamento, ante la Comisión de Trabajo del Ministerio, y se presentaron sucesivos recursos por el tema, entre otros, de la recarga de trabajo exorbitante para los fiscales. Hoy la fiscal, Susana, fallece por un paro cardíaco, trabajando. Yo había hablado hace 10 días con ellas aproximadamente, no recuerdo las fechas, y un tema reiterativo era el exceso de trabajo y la presentación ante diversas autoridades de la Fiscalía General planteando situaciones ingobernables o situaciones inaguantables. Por parte de los fiscales, con de varios. motivo de la recarga de trabajo. Claro. Yo me desligo de la condición de los temas que vamos a hablar ahora y me retrotraigo a un pasado de hace casi 2 años, donde como vicepresidente y por un periodo breve como presidente de la asociación, era reiterativo en que este nuevo código yo lo había denominado una máquina de picar carne. Sí, recuerdo. ¿Llegó a hablar de esto siendo usted dirigente gremial con el fiscal de corte? Con el fiscal de corte, con varias autoridades, con gente de la DPA, con colegas fiscales, y hay, por supuesto, distintas orientaciones. Hay fiscales que estiman que no es así y hay fiscales que estimábamos, en una mayoría, yo creo que muy grande, claro, se han ido jubilando también los fiscales veteranos, que eran los que llevábamos la voz cantante. Ahora estoy recordando a la doctora Domenech, por ejemplo, que fue archi insistente también en estos temas, y por lo tanto tratando de ser lo más aséptico, porque hay eventualmente una pericia que se va a hacer. ¿Hoy habló con fiscales? Hoy hablé. ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿qué es lo que...? En fin, y con una situación
una situación los colegas de desesperación. Hablé con varios y también, y a mí me compete tratar de hablar claro, es complejo, no quiero mezclarlos tanto de lo que vamos a hablar después con él. No, de acuerdo. Ciertas situaciones de temor también frente a expresarse en estos temas. No fui yo el que lo dijo, fueron ustedes los que estuvieron en el lugar de los hechos y recepcionaron de ciertos fiscales esa expresión que cada uno la evaluará, que Susana fue una víctima de este sistema de trabajo. Yo no puedo hacer una afirmación de esa naturaleza. Lo que sí le afirmo en forma enfática por haber hablado con ella es que ella estaba en un altísimo nivel de desagrado, siendo una excelente funcionaria, laburadora, por el nivel de recarga y las dificultades que tenía a diario trabajando en este sistema. Son elementos objetivos y el último elemento objetivo que le planteo es que hubo una queja permanente de los fiscales en el pasado, cuando yo integraba la asociación, de que el número de fiscales con que largó este código no era el debido. Y Bueno, pero eso se ha corregido, se está corrigiendo en el caso de violencia contra la mujer, violencia de género. Ha habido nuevas fiscalías, se crearon nuevas fiscalías. Lamentablemente, además de nuevos ingresos que han habido, las vacantes que hay en absoluto llenan las expectativas de una necesidad que discusión va, discusión viene. Con el doctor Díaz tantas veces estuvimos en discusión que probablemente en este tema también discutiríamos, pero de la Fiscalía General emanó aquella apreciación que con el nivel de denuncias que tenemos hoy se podría llegar a necesitar 5 veces más fiscales. Y eso nosotros lo veníamos sosteniendo hasta el cansancio. Eso incluso desde antes de que se empezara a aplicar el nuevo código. Claro, se sabía que este nuevo código insumía una recarga de trabajo enorme, no se tomaron las medidas y no se calculó incluso el número de denuncias reales y no se estimó el crecimiento delictual a que estamos sometidos. Es un tema que, repito, si podemos pasar al otro, yo le voy a agradecer porque me afecta en lo personal y no quiero hacer leña de una situación tan desgraciada como esta, pero hay otros colegas que siguen trabajando. Hay otros colegas que siguen en un nivel de estrés permanente. Si el estrés fue o no fue la causa de la muerte, hubieron concausas, lo único que yo puedo acreditar es que la compañera hace unos días estaba realmente muy molesta, por no decir una palabra más intensa, por el nivel de recarga de trabajo y se sentía en una situación de desprotección enorme. Doctor Zubia, pasemos entonces a este, no diría nuevo rol, pero usted es un hombre que ha tomado notoriedad pública hace ya varios años, particularmente cuando decide dedicarse a la carrera política, luego se fue del Partido de la Gente al Partido Colorado, anunció que estaba pensando en una precandidatura presidencial y hace 2 días, entrevistando a Sanguinetti, comenta al aire en Carve que usted se iba a incorporar a su sector, lo cual hoy está oficializado. ¿Por qué Sanguinetti? Porque en el primer día que salí en prensa televisiva, recuerdo que fue en un canal de La Competencia, que es el ¿no 12, fue acá con nosotros? Y con ustedes probablemente también, yo hice manifestaciones, pero cuantos más bases tengamos, yo hice manifestaciones de que las probabilidades mías como candidato a la presidencia o candidato a la prepresidencia por el Partido Colorado, mis capacidades o mis probabilidades, perdón, eran ínfimas. Eso lo aclaré. Segundo, en algún lugar fui preguntado en caso de no surgir como independiente qué haría y dije estaría encolumnado con el doctor Sanguinetti. Y en tercer lugar expliqué, y hoy capaz que puedo explicar nuevamente, por qué ingresar al Partido Colorado en forma independiente y después tomar esta resolución. Claro, ¿por qué con Sanguinetti? Bueno, con Sanguinetti porque lo voté en 2 oportunidades. En 2 oportunidades cuando el presidente Sanguinetti fue presidente y en otras oportunidades también yo le di mi voto. Quiere decir que hay una persona concreta a la que yo en el pasado decidí apoyar. Luego el presidente Sanguinetti, para amigos, enemigos o indiferentes, nadie puede sostener que no es una persona con una raigambre cultural, política, incluso internacional. Es una persona que ha pasado por la presidencia con una experiencia enorme en momentos en que el país, yo creo que se debate con una cantidad de candidaturas de personas que, si usted se pone a pensar, no han tenido ni por asomo la experiencia política de Sanguinetti. Y luego hemos tenido, yo le diría, y antes de comenzar ahora el diálogo, de alguna forma hablábamos de ese tema,
Yo soy a veces un poco de boca arisca, creo que le llaman así a determinados caballos. Duro de boca. Duro de boca. Y sin embargo, cuando he conversado con el presidente Sanguinetti, la boca deja de estar en ese nivel de crispación que he tenido en otras circunstancias y con otros líderes políticos, porque lo veo ahora como un hombre que ya está en otra etapa. Él viene a poner un hombro que le es lesivo en el sentido, tiene que hacer un esfuerzo físico que es indudable, y viene a poner el hombro en un momento en que el país está atravesando una situación muy oscura. Él estuvo en el 85 después de una salida del quiebre institucional de la dictadura. Y en el 2020, después de una salida del Frente Amplio con yo diría también, nos mantenemos en un sistema democrático, pero con grandes quiebres republicanos en cuanto a la conducción que se han dado en los últimos años, con un partido de gobierno que sigue sin condenar la situación absolutamente evidente de Venezuela, con líderes políticos que hacen el gregre permanente que a mí me eriza escuchar candidatos a la presidencia del Frente Amplio que no definen. El otro día saqué un tuit yo haciendo recordar el Prado cuando el gaucho trata de mantenerse a flote de un caballo que al final lo tira, y hay discursos que son nada menos que de evaluación de lo que es democracia en América Latina que a mí me generan temor. Está bien, pero eso en el terreno de las posiciones. Usted dijo que había un estado prácticamente de quiebre republicano. No, yo dije que hay un estado democrático republicano que tiene varios quiebres. Ajá. Los quiebres no hacen a la estructura republicano-democrática que hoy vivimos, que vivimos en una democracia. Sucede que entre el blanco y el negro hay un número de grises intensísimo y que un gobierno no condene, pero sí o no, a una dictadura como la venezolana. Hoy vinieron, vinieron al acto que tuvimos con el doctor Sanguinetti 2 venezolanos que han participado, tengo contactos con otros, y es simplemente prestar oídos está y bien, detectar... Pero alguien puede decir, bueno, está bien, yo qué sé, es discutible, sí, no, la mayor parte de la gente piensa que sí, que efectivamente... No, pero no es dictadura... discutible, no es discutible. Bueno, discutible es porque hay gente que piensa podemos, lo contrario. podemos discutir todo, por supuesto. El asunto es si usted piensa, esto es una pregunta que eso de algún modo se está aplicando en el Uruguay o hay algún riesgo de que terminemos Cuando en una un gobierno similar. no es claro en condenar violaciones permanentes a los derechos humanos porque tiene migas del mismo palo. A ver, en Venezuela había un poder legislativo que fue sustituido por una especie de convención que tiene poderes legislativos y constitucionales, y no pueden existir una persona con una mínima formación jurídica que diga que eso no es atentar contra el Estado de Derecho. Es como si alguien sostuviera que aquel Consejo de Estado, creado en el Uruguay en sustitución de un parlamento, era, por su formato, una institución democrática. Hay ciertas cosas que pueden ser discutidas y hay ciertas cosas que también pueden ser discutidas porque el bicho humano discute todo, pero es absurdo discutir que se sustituyó un parlamento y que eso no es un quiebre democrático. Entonces, ¿qué es lo que me generan a mí los candidatos que no se expresan? Y veníamos de la comparación con el doctor Sanguinetti. Me generan un profundo temor en cuáles son sus convicciones democráticas. Al no hacer, es como si un referente de derecha dijera: en Chile Pinochet no fue un dictador. Perfectamente, lo puede decir y podrá discutir y argumentar durante horas. El problema es qué credibilidad puede tener esa persona. Bueno, si en Venezuela están sucediendo los eventos que suceden, cuando el canciller Almagro de Mujica, hoy secretario de la OEA, secretario general de la OEA, está manifestándose y es expulsado de un partido por hacer manifestaciones claramente democráticas. Entonces, cuando usted me preguntaba por qué el presidente Sanguinetti sí y por qué existen otros candidatos presidenciales que están en situación, a mi juicio, de mucha debilidad en la expresión de postulados democráticos, bueno, el presidente Sanguinetti, 2 veces presidente, un individuo que tuvo que luchar con un lado y con el otro para hacérselo lo más gráfico posible, el individuo tiene sobradas credenciales de ser un estadista y de ser un demócrata. De acuerdo, pero yo lo que le planteo es, le pregunto ¿por qué Sanguinetti? Entonces usted me sale con lo de Venezuela. Yo entiendo el... Porque es un demócrata a carta cabal, es un estadista a carta cabal. Sanguinetti tuvo contactos con Guaidó, es decir,
en una responsabilidad institucional y política de... Está bien, pero por algo usted jerarquiza ese tema, por eso le tengo que volver a preguntar, pero usted cree, porque no da la impresión de que no es un tema central en el Uruguay, la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia, que nadie duda de que vamos a seguir viviendo en democracia. Bueno, Standard & Poor's, por ejemplo, dice, bueno, sí, hay cierta inestabilidad, como ocurre en cualquier ciclo electoral, pero no hay que prever que haya grandes problemas. cuando lo político prioriza su actividad a lo jurídico, cuando escuchamos manifestaciones, y le vuelvo a insistir, de no clara orientación democrática en posibles candidatos electorales, usted dice el tema de Venezuela es un tema secundario. No, es el test democrático para todos los candidatos. Secundario con relación a otro problema, desempleo, educación, seguridad. Pensé que iba a arrancar por la seguridad, que es su tema más... Es mi tema, pero no arranco por eso. ¿Sabe por qué no arranco? Porque la concepción primigenia que tiene que tener un candidato es la concepción democrático-republicana. Yo soy hijo de un militar que participó en un golpe de Estado. Así que la primera que me van a tirar, y me la tiran en forma permanente. Sin embargo, siempre entendí de que las situaciones de quiebre institucional son las más dramáticas y que no debe bajo ningún concepto ingresarse en ellas. Entonces, cuando escucho el comparativo o el test político por excelencia en el Uruguay de los últimos meses o años, que es cómo te enfrentás a la situación de un Estado donde se ha quebrantado el orden democrático, y escucho personas que sostienen que no se ha quebrantado, que en todo caso son democracias diferentes. Entonces, ¿cómo usted quiere que no me entre en el valorativo personal mío una cuota de duda enorme sobre esos candidatos y los comparo con otros candidatos que dan muestras permanentes entre los que ubica Sanguinetti? Si quiere otros recaudos, por supuesto que la nómina de recaudos es enorme a favor del presidente Sanguinetti, pero el principal, a mi juicio, es una afiliación clara. Mi posición sería exhortar, desde lo pequeño que soy yo, recién llegado en política, pero exhortar a una claridad en el tema crucial que es el test Venezuela. Superado el test Venezuela, ¿cómo usted me dice, y le cambio de orientación? Sí, a ver, si no superamos el test Venezuela, ¿a qué podemos ir? Usted sabe que existe lo que se llama el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo está nutrido por vertientes de izquierda, tanto democráticas como no democráticas. La integración del Foro de San Pablo, la solidaridad entre los miembros del Foro de San Pablo, el desconocimiento de los estados democráticos, de los muchachos que integran el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, a mí me complica. Como su nombre lo indica, surge con un protagonismo muy grande del PT, por ejemplo, que ha respetado sistemáticamente el Estado de Derecho. No necesariamente, más allá de la ideología del Foro de San Pablo, implica que eso sea sinónimo de quebrantamiento de la estabilidad de las instituciones Usted va a democráticas. tener en breve, lo escuché ahora en el adelanto publicitario, una eventual denuncia por apología del delito. Sí. Y si lo hacemos paralelo a los temas que estamos hablando, es decir, y creatividad no viene mal, a ver... Como que me está diciendo lo que tengo que hacer en la próxima entrevista. No. Los doctores es impresionante. Entre usted y yo, si hacemos el siguiente ejercicio, ¿no es apología del quiebre institucional democrático sostener que Venezuela es una democracia? Bueno, es decir, no es apología, pero yo sé que usted no me tiene por qué contestar, pero por lo menos participe de mi duda. Creen que en Venezuela hay democracia, eso de que creen que hay democracia, no es que dicen no hay es dictadura y yo las apoyo. Pero a ver, si compartimos... Pero ya vamos a cerrar este tema, porque usted quiere hablar solo de este tema. No quiero hablar, no estoy hablando del tema de seguridad. No, permítame, porque se observaba hasta ahora que el que insistía con el tema de Venezuela era Sanguinetti en la campaña. Los otros candidatos de la oposición, no es que no... Bueno, salió ahora Daniel Martínez a decir que Uruguay tiene que colaborar para que haya elecciones libres y democráticas. ¿Y qué es eso? ¿Un gregré para decir no sé, está bien. Bueno, yo se lo digo, es un gregré para decir Gregorio. Uruguay tiene que colaborar para que hayan elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema democrático. Pero vamos a ver, en lógica, que yo la cursé en tercer año de liceo, hay ciertos silogismos, hay premisas mayores, hay conclusiones que cuando vamos al plano político nos olvidamos. Parece que hacemos inducción o deducción o analogía con una El doctor facilidad. Subía en un eventual gobierno
Y no le hablé del tema seguridad, que sería el favorito mío. A eso es lo que iba. No estoy, porque no ese es el tema central, sin perjuicio de ello, déjeme por preguntarle supuesto. también, si no vamos a seguir hablando de Venezuela todo el tiempo. Dele nomás. En un eventual gobierno del Partido Colorado, en el que esté el Partido Colorado, ¿dónde vamos a ver a Subía? ¿En el Parlamento, en un ministerio, en un cargo? Dándole pasto a todos los que me critican y me dicen en forma muy coloquial en los Twitter, vos querés llegar sí o sí al Parlamento. Y sí, Sotelo. Yo quiero llegar al Parlamento porque es en el Parlamento donde se van a modificar las reglas de juego que hoy nos están destrozando la convivencia. Por ejemplo, ¿cuál? Mire, hoy Zaffaroni, Raúl Eugenio... Argentino, sí. El argentino que estuvo en la Suprema Corte de Justicia hace 48 horas, dijo, justo parece que se había retirado el doctor Díaz de Sala en el momento que él lo manifiesta. Me lo dijeron los asistentes, yo no fui. Doctor Díaz de Uruguay. El doctor Jorge Díaz justamente se había retirado y luego Zaffaroni emite el siguiente concepto. Antes en Uruguay había procesados, ¿tá?, sin sentencia. Hoy hay sentencia sin juicio. Zaffaroni, ¿se lo traduzco? Es una crítica al nuevo No código, es una claramente. crítica. Bueno, es un homicidio al nuevo Código de Proceso Penal. ¿Se acuerda que el caballito de batalla en el área de la justicia era procesado sin condena? Sí. Estaban presos sin condena. Hoy Zaffaroni más que dice... caballito de batalla era una crítica que se le hacía al sistema judicial uruguayo por parte de No, juristas pero de todo el mundo. utilizo el latiguillo falta del de caballito de garantía, batalla porque para modificar e ir a la defesio que hoy tenemos, se invocaba en forma reiterativa, era el caballo de batalla significa el argumento... Pero disculpe, sine qua non. ¿usted por qué Pero le déjeme dice a que le- defesio si usted no estaba en contra del código? Espera un poquitito. Del concepto. Espera un poquitito. Yo puedo no estar en contra de un vaso con agua. Si tiene veneno, una gotita nomás me va a poner en contra. Yo no estoy en contra del sistema general del nuevo código, pero la gotita de veneno que tiene produce los efectos que está produciendo terrible. Pero a ver, Zaffaroni, al decir que hoy tenemos condenados sin juicio, Sí. está apuntando desde una posición hipergarantista contra el nuevo código. Pero es que Yo no lo ataco al No, nuevo entiendo. código desde una posición Pero los hipergarantista. defensores del código dicen, pero todos sabíamos que iba a ser así. Esta es una de las características de este tipo de códigos. Los acuerdos entre los defensores de los imputados y los fiscales que luego son homologados por el juez. Sucede que un sistema que tendría que haber sido creado como una posibilidad, quizás en un 30 o un 40% de los casos, se extendió, como lo dice el trabajo del fiscal Pacheco, a un 97% de los casos. Lo que está... A ver, usted tiene derecho a invitar a su casa amigos a comer un asado. Y usted le dice a su mujer, mirá, querida, va a ser el sábado o el domingo, 2 días, el resto de la semana. No, usted invita amigos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Su mujer tiene un problema con usted. Los procesos abreviados, el sistema de la suspensión condicional del proceso, todos esos mecanismos de tranza debían ser previstos para delitos menores, se extendieron enormemente y hoy desvirtúan. Lo que Zaffaroni quiso criticar es que hablemos no del hurto de una garrafa o del hurto de una botella de vino que se arregla por el procedimiento de un condenado sin un juicio. Bueno, yo se la llevo. Lo que Zaffaroni tiene que haber querido decir, yo lamentablemente no estaba para escucharlo, pero he leído sus obras, lo que Zaffaroni quiso decir es se abusó. Se están quebrantando las garantías de los justiciables. Hoy la confesión, que antes era una prueba más y siempre mal vista, usted sabe que la confesión está mal vista porque se suponía que se arrancaba por algún procedimiento. No necesariamente el golpe, puede haber otros mecanismos extorsivos para arrancar la confesión. Bueno, la confesión hoy es la reina de las pruebas. El individuo va, confiesa y automáticamente acuerda con el fiscal y no se diligencia prueba. Entonces, cuando Zaffaroni, que no es santo de mi devoción, pero es inteligente, cuando Zaffaroni, desde su posición garantista a ultranza, critica este nuevo código, está diciendo, lo mires desde este lado o lo mires desde este otro lado, este código que venía bien, pero le echaron la gotita de veneno, se transformó en una defesio. Entonces, el próximo Parlamento, ¿usted entiende que tiene que modificar el nuevo código en eso como en otros aspectos? El nuevo código, la ley de procedimiento policial, la ley de minoría infractora, las leyes como las de sanciones... ¿Por qué dice lo de minoría infractora que no parece ser un problema de seguridad en el Uruguay de hoy?
La minoría infractora ha retrocedido varios casilleros con la aplicación del nuevo código que arrastró el ya muy complejo Código de la Niñez y de Adolescencia. Hay que multiplicar, entre otras cosas, el número de años para los delitos de internación de los adolescentes. Hoy tenemos que, el otro día yo lo envié en un tuit, de acuerdo a la información periodística, en Salto a un menor homicida se le dio la pena de cumplimiento efectivo de internación de 1 año. Desconozco si además había alguna otra pena sustitutiva después. Si la vida humana está valiendo con el Código de la Niñez y la Adolescencia 1 año de internación efectiva, Sotelo, la gota de veneno ingresó tanto en la copa del Código de Proceso Penal como en la copa del Código de la Niñez y la Adolescencia. Estamos llenos de veneno y es el factor determinante por el cual, si alguna posibilidad política yo voy a tener, es por haber venido denunciando esta circunstancia que es la madre de todas las otras circunstancias. Sin seguridad no vamos a ningún lado. Las reglas de juego hoy en el Uruguay están deterioradas. ¿La madre o la hija, doctor, de las otras circunstancias? Yo digo que es la madre. Usted tiene problemas a nivel de la economía, tiene problemas a nivel del empleo, tiene problemas a nivel de la salud. La salud, Sotelo. ¿Por qué? Porque la inseguridad y el clima de desorientación que vivimos socialmente afecta a todo. Usted, el gasto que tiene suplementario... Si usted tengo que cerrar esta entrevista, pero está apasionante. Si usted pone a un joven o un menor, o un joven de 16, 17 años que cometió un homicidio, si le extiende la pena, eso no es garantía de que va a salir mejor de lo que entró. Más bien, con el sistema penal uruguayo, de penales, de carcelario, es muy probable que salga peor y sea... es altamente probable que sea un reincidente. Y arrancamos a otro tema madre, y es: las cárceles en el Uruguay es el lugar de violación de los derechos humanos más intenso. Las cárceles uruguayas, entonces, por supuesto que le sigo su razonamiento. Sucede también que si no tomamos las medidas necesarias para que los centros de detención, porque son, la palabra es fea, centros de detención, en unos casos se llama internación, en otros casos se le llama prisión preventiva. A mí si no lo despido por la hora, fiscal. Pero déjeme la última pregunta que se la contesto y es así. Sí. Las cárceles en el Uruguay, asistimos todos por los videos de los presos al espectáculo del circo romano de violación de los derechos humanos. Y los videos se graban de día. ¿Sabe lo que sucede de noche? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Vamos a la pausa. Ya viene el diputado Gerardo Núñez para hablar sobre la denuncia contra Gavazo por apología del delito. Pero antes sepan que Cremas Tortulán arrancan el día junto a vos. Estamos listas para lo que va a venir. Nuestro tiempo es importante. Hacemos lo que nos gusta y un poco más. Siempre te llevé en la piel y hoy también. Tortulán, como a nosotras nos gusta hacer. Cremas Tortulán, distribuidor exclusivo Eduardo Chiape.